Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Estamos aquí juntos para hacer otro video aquí con el sembrador, eh, porque todos somos sembradores en el campo del Señor y todos tenemos que aportar nuestra semilla. Entonces, bueno, para que esa semilla caiga en tierra fértil y pueda rendir el ciento por uno. Y hoy quiero aportar una semilla un tanto especial, porque me gustaría hablar de la santidad de la iglesia. Algo que mucha gente no lo comprende, no lo entiende, no lo acepta. Muchas veces los miembros de la iglesia, entre los cuales me incluyo, hacemos cosas que pueden escandalizar a otros, que pueden llamar la atención. Entonces, eso hace que se tergiversen las cosas, que la gente piense mal. Hay miembros de la iglesia, como repito, hay miembros de la iglesia que realmente dejan mucho que desear. Hay gente que la deja muy mal parada a la iglesia, pero no estoy hablando únicamente de curas y monjas, ¿sí? Ni de papas ni obispos, sino que estoy hablando de la iglesia, la iglesia. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos en Cesarea de Filipo, le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo la iglesia de los curas, no dijo voy a edificar la iglesia de los apóstoles únicamente, si bien está cimentada sobre la fe de los apóstoles, pero no únicamente los apóstoles han pertenecido a la iglesia, sino que a la iglesia han pertenecido y pertenecen todos los que de un modo discipularse, ¿cómo puedo decir? Están en comunión, esa es la palabra, están en comunión con el Señor. Pero vamos a ver qué es esta santidad de la iglesia. Les pido que se suscriban, que me dejen un me gusta o un no me gusta, pero qué sé yo, el tema que hayan visto el video. Activen la campanita para que cada vez que subimos un video puedan encontrarlo, puedan ser notificados. Y para hablar de la santidad de la iglesia tenemos que tener en cuenta algunos conceptos, que los vamos a ver. Si me acompañan, ¡vamos! Bien, y aquí estamos, los sembradores con el sembrador. A mí me causa gracia porque, sobre todo mis amigos sacerdotes, cuando ven estos videos, me cargan, ¿no? Me dicen, oh, ¿qué es? Ay, sos el sembrador. No, yo no soy el sembrador. El sembrador es Jesús. El sembrador es Jesús, ¿sí? Y nosotros sembramos junto con Él. Y cada uno siembra donde Dios lo ha puesto para sembrar, o donde le parece mejor sembrar, o donde quiera sembrar. No nos olvidemos que San Pablo dice que hay que evangelizar a tiempo y a destiempo, con ocasión o sin ocasión. Entonces, cualquier acontecimiento está bueno, ¿no es cierto?, para depositar una semilla para que crezca en tierra fértil. Entonces ese es el sentido del sembrador. El sembrador es Jesús. Y todos somos sembradores en el campo del Señor. Todos somos sembradores en el Señor. Pero bien, vamos a lo que nos congrega, ¿no? A lo que nos en este día. ¿Por qué decimos que la iglesia es santa? Entonces, en primer lugar vamos esto ya está bastante hablado, bastante trillado, pero lo vamos a considerar igual, ¿verdad? En primer lugar vamos a aclarar el concepto de iglesia y de iglesia institución, ¿sí? Por lo general,
cuando se habla de la iglesia como institución, la palabra lo dice, está instituida por Jesucristo, fue creada por Jesucristo, fue fundada por Jesucristo. Sobre esta piedra, como dije recién, sobre esta piedra le dice a Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia, ya Jesús lo establece, poniéndolo a Pedro a la cabeza, la iglesia tiene una estructura jerárquica. ¿Sí? La iglesia tiene una estructura jerárquica. Una estructura jerárquica que comprende, dentro de esas jerarquías, comprende diversidad de carismas, diversidad de funciones, de manera que todos los bautizados formemos el cuerpo de la iglesia. Todos los bautizados formemos el cuerpo de la iglesia y cada uno cumple una función determinada dentro de la iglesia. Por eso que cuando se habla de la iglesia como institución, la gente piensa que al hablar de institución hablamos del Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los seminaristas y algunas personas que están más allegadas al cura en la parroquia y le ayudan, entonces forma parte de una institución que se llama iglesia. Pero la iglesia como institución, repito, todos los que fuimos bautizados en Cristo formamos un solo cuerpo. Formamos un solo cuerpo, ese cuerpo es la iglesia. Entonces vamos a considerar qué significa la santidad de la iglesia. ¿Por qué hablamos de la santidad de la iglesia? Para hablar de santidad tenemos que entenderlo de dos maneras. Por un lado, un proceso de salvación, ¿sí?, que trasciende lo experimentable. ¡Qué difícil! Vamos a explicarlo. Un proceso de salvación que trasciende lo experimentable, es decir, se queda únicamente en el punto de vista espiritual. Trasciende, ¿qué significa que trasciende? Que va más allá de lo que uno pueda experimentar, que es más grande de lo que uno puede experimentar. Entonces, ese proceso de salvación es un don de Dios que Dios le da a cada bautizado. Entonces, por eso es espiritual, es trascendente. ¿Qué significa, repito, trascendente? Significa que va más allá de la experiencia sensible, que no se puede ni ver ni tocar. Solamente se puede experimentar en el alma, solamente se puede experimentar en el corazón. Por lo tanto, estamos hablando acá de lo que se llama la santidad ontológica. Hoy estoy con palabras difíciles, pero las voy a explicar. Santidad ontológica, ¿qué significa? La santidad ontológica significa que la iglesia en sí misma es santa por los dones que Dios le ha dado. Y el otro concepto de santidad, que no tenemos que olvidarlo, es el concepto de la santidad ética o moral. La santidad ética o moral responde a lo que es el obrar humano. Entonces, después vamos a ver cómo vinculamos la una con la otra. Vamos a tratar en primer lugar el tema de la santidad ontológica y vamos a encontrar los textos en la Sagrada Escritura, que como siempre les digo, les dejo abajo el texto para que después ustedes puedan, cuando ven el video, si quieren en sus casas, volver a leer los textos bíblicos, van a poder encontrarlos allí en sus Biblias, en sus casas. Vamos entonces al concepto de santidad ontológica. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 8, versículo 14 al 17 de la carta a los romanos.
Este capítulo 8 yo siempre lo recomiendo como lectura espiritual porque es la verdad, es una joya de la literatura paulina. ¿Qué dice el capítulo 8? Capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice lo siguiente: todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. O sea que lo primero que encontramos así a primer golpe de vista en este texto de San Pablo, habla de una actitud receptiva por parte del hombre. Dice, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, no recibe la paternidad de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino que han recibido el espíritu de hijos adoptivos. Fíjense que habla siempre de una actitud receptiva, que nos hace llamar a Dios Abba. Abba es la forma cariñosa, ¿no?, de llamarlo a Dios, como quien dice papito, como quien dice mi papi, así como el niño, my daddy, como dicen los norteamericanos, esa forma cariñosa de llamar al Padre, con afecto profundo desde el corazón, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Jesús es el que enseña en la oración del Monte de los Olivos este término para referirse a Dios. Abba Padre, todo te es posible, aparte de mí este cáliz. Acuérdense de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Bueno, pero vamos a continuar con esto, ¿no? El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu, es decir, viene, recepción, viene a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, es decir, el heredero es aquel que recibe gratis una herencia, heredero de Dios y coherederos de Cristo, es decir, heredamos junto con Cristo la misma vida de Dios, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Es decir, hay una posibilidad de compartir la herencia de Jesús, de compartir la vida de Jesús. Vamos a ver entonces qué nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Dice así: miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. También acá el apóstol San Juan, una actitud receptiva. Cómo nos amó el Padre, o sea, cómo hemos recibido el amor del Padre. Él quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Después dice acá algo que hay que saberlo interpretar. Dice, si el mundo no nos reconoce, si el mundo no nos reconoce a los cristianos, a los católicos, como hijos de Dios, es porque no lo ha reconocido a Él. Es decir, cuando se critica a la iglesia y se dice que la iglesia no es santa, entre otras cosas que se dice, justamente se trata de esto, de que el mundo no ha reconocido a Dios, es decir, no ha reconocido que Dios ha derramado en Cristo una cantidad de dones y gracias, y la gracia santificante, que nos vincula con Dios,
Bien, vamos a ir ahora a otro texto. El texto de Gálatas 6:15 dice así: estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Ya no habla de hijo de Dios, sino que habla de nueva criatura. El libro del Apocalipsis, acuérdense, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Hay una restauración, una renovación de toda la creación que se da por el misterio de la redención en Cristo. Por lo tanto, el hombre, a partir del bautismo, a partir de la gracia, pasa a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Pasa a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y otro texto que vamos a considerar también para este tema es también del capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículos del 9 al 11. Romanos 8, del 9 al 11. Y dice así: pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que lo resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. O sea, lo que está aquí planteando el apóstol San Pablo, una inhabitación del Espíritu Santo, una inhabitación del Espíritu Santo en el corazón del creyente. El Espíritu Santo, acuérdense cuando pueden ver el video de los regalos de Jesús en la última cena, y cuando hablo del Espíritu Paráclito, es el Espíritu que consuela desde adentro, el que viene a nosotros, el que está junto a nosotros, el que está en nosotros, el que permanece en nosotros, ¿no? Esto lo dice el apóstol San Juan y acá lo reafirma el apóstol San Pablo en este capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dejarse conducir por el Espíritu de Dios, dejarnos conducir por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es decir, dice, no estamos animados por la carne. Es decir, Gálatas, también en el capítulo 5, va a decir, no somos deudores de la carne, es decir, no le debemos nada a la carne. ¿Por qué? Y bueno, porque la carne desea, dice San Pablo, también la carne desea contra el Espíritu. La carne desea contra el Espíritu, es decir, la carne busca lo suyo. Cuando hablo de la carne no me refiero a lo sexual, me refiero a todo lo que es, a todo lo que implica la pereza humana, digamos, ¿no? Y la carne busca lo suyo, no busca el agrado de Dios. ¿Quiénes agradan a Dios según la carne? Los animales. El hombre está llamado a una escala superior. El hombre está llamado a una escala superior por todas estas prerrogativas y dones que en Cristo Dios le ha dado al hombre. Y porque el hombre con su inteligencia es capaz de captar y comprender el misterio de Dios. A lo mejor no lo puede abarcar en su totalidad, pero sí lo puede captar y comprender y aceptar. Y yendo ya a los padres de la iglesia, tenemos a los padres griegos. Los padres griegos utilizan dos términos. Utilizan el término deificación y divinización. Deificación y divinización. Orígenes dice que el nous, la inteligencia, se diviniza por lo que contempla. ¿Y qué contempla la inteligencia? Dice Orígenes. Contempla el logos. ¿Qué es el logos? El logos es la palabra,
el verbo hecho carne, Jesucristo, por la contemplación. Entonces, hablando más directamente, la inteligencia del hombre se diviniza, dice Orígenes, en la medida que contempla el misterio de Jesucristo. Es decir, vamos creciendo, vamos madurando en Cristo, vamos madurando en Cristo. Alcanzamos la madurez en Cristo, como dice también el apóstol San Pablo. Clemente de Alejandría nos va a decir que Cristo deifica al hombre a través de una doctrina celestial. Y yo quiero citar a alguien que es el mejor de todos en este tema, ¿no es cierto?, que ha defendido, que es San Atanasio. Estos son padres del siglo II, son padres de la iglesia del siglo II. San Atanasio, ¿qué nos dice? Lo voy a leer textual. Dice, es San Atanasio cuyo argumento principal contra los arrianos es que Jesús, dice así San Atanasio, Jesús, teniendo que deificarnos, porque la misión de Jesús es deificarnos, divinizarnos, borrar, quitar el pecado del hombre, o sea, en la medida en que el hombre se aleja del pecado, se acerca a Dios y por lo tanto se diviniza o se deifica, ¿sí? Dice Jesús, teniendo que deificarnos por la gracia, debe ser necesariamente Dios por naturaleza. Esto es un argumento contra los arrianos. Los arrianos sostenían que Jesús había nacido como un hombre cualquiera, ¿sí? Y que en el bautismo, vamos a decir así a grandes rasgos, que en el bautismo recibía la prerrogativa divina y comenzaba allí a hacer su vida pública. Y entonces, no, para que Jesucristo pueda divinizar al hombre, necesariamente Él tiene que ser Dios por naturaleza, dice San Atanasio. Y esto es como que le da un cierre definitivo a todos los argumentos. Y voy a cerrar este tema de la santidad ontológica con una frase del Pseudo Dionisio. Pseudo Dionisio dice, la divinización es la asimilación y la unión con Dios en la medida que se permite la criatura. Porque esto ya me va a dar paso a lo que es la santidad en el punto de vista ético o moral. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá el Pseudo Dionisio? A ver, dice, es la asimilación y la unión con Dios, ¿sí? En la medida que se permite la criatura vivir esta unión con Dios. Y aquí podemos citar ejemplos del Evangelio. A mí me gusta citar siempre el ejemplo del joven rico, aquel joven que le pregunta a Jesús qué debo hacer para heredar la vida eterna. Cumple los mandamientos, eso lo vengo cumpliendo. Bueno, deja todo lo que tiene, dáselo a los pobres, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres, después vení y seguime. Y se fue apenado porque tenía muchos bienes, es decir, no se deja captar por Jesús. Pero Jesús, ¿qué hace? No lo obliga. Por lo tanto, el seguimiento de Cristo es una invitación a vivir la misericordia de Dios. Es una invitación a la cual uno puede rehusar si quiere. Lógico, si uno ha recibido los dones de Dios, pues Dios a uno le pide cuenta de esos dones. Por eso que yo, por ejemplo, con todo este tema que está ahora, con el tema de las apostasías y de todo eso, yo creo que una persona que realmente, de verdad sepa, cuando hace una apostasía, a lo que está renunciando y de lo que Dios me va a pedir cuenta, y ahí habría que ver. Ahí habría que ver cómo la cosa se arregla después con Dios, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? El hombre, no digo el hombre de este tiempo, sino en todos los tiempos, siempre hubo personas que vivían al margen de Dios, como si Dios no existiera, como si no hubiera que darle cuenta a Dios de lo que hemos recibido. Al que más se le dio, más se le va a pedir. Al que más se le dio, más se le va a pedir. Entonces, esto a mí me da pie ahora para comenzar a hablar de lo que es la santidad ética o moral.
Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:16. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. Dejarse conducir por el Espíritu de Dios. O sea que para que haya una santidad ética o moral, no alcanza solamente con los dones de Dios recibidos. El hombre tiene que dejarse conducir, si quiere alcanzar la santidad, tiene que dejarse conducir por lo que ha recibido de Dios, por lo que ha recibido de Dios. Vamos a buscar otra cita bíblica, que es la de Romanos 6:4. Romanos 6:4. ¿Qué nos dice Romanos 6:4? Por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. O sea, que nosotros seamos capaces de llevar una vida nueva, ¿qué significa? Que seamos capaces de responder a esa renovación que Dios nos da. Que seamos capaces de responder a esa renovación que Dios nos da. O sea que lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Lo que Dios nos ha dado exige de nuestra parte una respuesta en nuestras actitudes. Una respuesta en nuestras actitudes. Entonces, ¿cuándo entra la crítica? Cuando el miembro de la iglesia X, fulano de tal, no está dando respuesta a lo que ha recibido de Dios. A lo que ha recibido de Dios. Vamos a empezar a hablar de los curas. Hablamos de los curas. ¿Qué significa ser sacerdote? Y bueno, ser sacerdote significa estar identificado con Cristo para realizar los actos de Jesucristo, es decir, para ejercer, valga la redundancia, la función sacerdotal de Jesús, hacer presente a Jesús en los sacramentos, hacer presente a Jesús con su palabra, hacer presente a Jesús con su enseñanza, con la predicación, con los gestos, con las actitudes. Pero ¿qué pasa? Los sacerdotes somos humanos, ¿sí? Y hay veces como humanos no estamos dando respuesta en algunos momentos a ese don sacerdotal que hemos recibido. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso produce escándalo en el pueblo de Dios. Y ese escándalo que produce en el pueblo de Dios es como las ondas del agua, se va expandiendo. Entonces, muchas veces por el pecado de un sacerdote, o por el pecado público, entonces pecados tenemos todos. Sí, pecadores somos todos, no hay que por no sea sacerdote no peca nunca. Eso es un engaño, pensar que un sacerdote nunca peca. No, un sacerdote peca igual que cualquiera, se tiene que ir a confesar igual que cualquiera. ¿Sí? Pero me estoy refiriendo a un escándalo de orden público, ¿qué significa? Que no está dando respuesta a lo que ha recibido de Dios. Pero tenemos que eliminar esa tendencia de ver el vaso medio vacío. Tenemos que acostumbrarnos a ver el vaso medio lleno. Porque así como hay sacerdotes, o cualquier consagrado, monje, monja, obispo, papa, lo que sea, que a veces públicamente puedan dar un escándalo, también en el silencio de Dios, hay una cantidad de sacerdotes y religiosas y obispos que viven una vida entregada a Dios, sacerdotes que acompañan a personas en su lecho de muerte, sacerdotes que caminan junto a los pobres, sacerdotes que están al frente de las cáritas, ayudando, sacerdotes que consuelan espiritualmente a la gente, sacerdotes que hacen obras y que aparecen también muchas veces en los medios, Pero la cosa es, cuando aparece el padre fulano haciendo una obra de caridad que resalta, es el padre fulano. Cuando el padre fulanito cayó en un escándalo de orden público, es la iglesia la que... y ahí le dan a la iglesia, le pegan a la iglesia.
si bien somos una comunidad, la iglesia, si bien somos una comunidad en Cristo, y ahora vamos a entender todo el concepto de comunidad en Cristo ya para ir terminando, si bien somos una comunidad en Cristo, en una comunidad hay de todo. Hay trigo y hay cizaña, como dice en el Evangelio. El Evangelio dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos y que después al final de los tiempos, el dueño del campo va a separar el trigo de la cizaña. El trigo de la cizaña. Ahora, ¿quién es trigo? ¿Quién es cizaña? Y todos tenemos un poco de las dos cosas. Todos tenemos un poco de las dos cosas. No, eso es una verdad también. Eso es una verdad también. Y hablando de pertenencia a la iglesia, no solamente a la iglesia pertenecen únicamente los católicos, no solamente pertenecen los católicos. Ese es otro error. Muchas veces se piensa que la iglesia católica es exclusivamente de pertenencia a los católicos. No. Esto nos enseñó el Concilio Vaticano II, que hay distintos modos de pertenecer a la iglesia. Hay un modo ordinario que es por la gracia del bautismo en la iglesia católica, uno pertenece a la iglesia católica. Y hay modos extraordinarios. Hay bautismos que son válidos y considerados por la iglesia católica como bautismos válidos. No voy a nombrar ninguna en particular de los hermanos separados, para que nadie se sienta tocado ni ofendido, pero es cierto que en la medida en que creen en Jesucristo, en la medida que creen en el mensaje de la resurrección, en la medida que creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pertenecen de un modo, aunque no pleno, pero pertenecen a la iglesia. La iglesia los considera como hijos suyos. San Juan en el capítulo 10 dice, Jesús, tengo otras ovejas que no son de este corral y a las que también debo conducir y por las cuales Jesús también dio la vida. Y es más, vamos a dar un paso más. La iglesia dice que cualquier persona que vive su fe con rectitud de intención, de algún modo pertenece a la iglesia. Así que bien, mis hermanos, tratemos de pensar un poquitito en esto. Me gustaría que dejen sus comentarios en la caja de comentarios abajo y que se suscriban al canal. Suscribirse al canal no es para la gloria personal, sino que justamente es para esparcir semillas en el campo del Señor. Así que bueno, en la medida que se suscriban van a estar ayudando a la evangelización. Así que bueno, nos vamos a estar viendo para el próximo video. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Será hasta la próxima. Chao a todos.